Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizar de nuevo una nueva charla de Legaliza la Montaña. En este momento lo que nos convoca es la situación que vivimos hace un par de semanas respecto del acceso al Cerro Pochoco en la región metropolitana. Eh, Tenemos a tres invitados por el lado del análisis legal, tanto de el proyecto de ley y ver el real alcance para poder solucionar conflictos como el del Cerro Pochoco y lo que está sucediendo también a nivel de el establecimiento de nuevos derechos en la discusión del borrador de la nueva Constitución. Y también la vivencia de montañistas, ¿no? De la práctica deportiva, de la necesidad de recreación y de la búsqueda de espacios verdes o de espacios naturales en donde desarrollar esta recreación en la región metropolitana, en un lugar en donde el desarrollo, ¿no?, de la ciudad se empieza a comer la ruralidad y la naturaleza en torno a la ciudad. Entonces voy a dejar que cada uno se presente. Tenemos a David Valdés. Hola David, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno, yo soy David Valdés, llevo alrededor de casi 20 años subiendo a montaña, eh, desde a lo largo de casi toda la cordillera de los Andes, y he pasado por todos estos estadios del montañista que tiene, como en el fondo que conoce los Andes, así que tengo hartas cosas que me gustaría compartir con nuestros invitados hoy día. Eh, Gracias David por estar con nosotros hoy día. Max Fischer, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te tenemos? Hola Cristian, no me tienen desde Santiago, nada más, terminando una jornada de trabajo. Lamentablemente, y no como David o Paulo, yo no cuento con tantas décadas de experiencia en el montañismo más clásico. Yo soy más bien del mundo de esquí y la escalada, que yo practicando hace unos 10 años de manera ininterrumpida. Y a partir de eso escribí mi tesis para licenciarme en Derecho en la Universidad de Chile sobre el tema del acceso a las montañas, y desde ahí que vamos llevando adelante con este tema, especialmente considerando lo que acaba de aprobar la convención. Así que muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti. Y un viejo conocido, Paulo Cox. ¿Cómo estás, Paulo? Hola Cristian, hola Max y David. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias. Sí, pues un viejo. No sé si tan conocido, pero viejo sí. Me presento cortito, muy parecido a lo de David, pero sumándole como 10 años porque soy como 10 años mayor que David. Así que lo de viejo vale. Pero a presentarme con el resto, la audiencia, yo soy Paulo Cox, soy montañista y desde ahí también, desde la pasión por este deporte, más que va mucho más allá que ser deporte, y también en la práctica en otras cosas también, porque a veces se está poniendo cada vez más de moda, también se sube muchos cerros en esquí, y de a poquito también me he ido metiendo también en la escalada. Y todas esas actividades también tienen que ver con esto que estamos conversando hoy día. Y fue desde ahí, desde esa pasión, desde muy chico por los cerros, que también me interesan naturalmente estos temas. Me han tocado miles de casos donde he tenido problemas de acceso y he terminado sintiéndome como un delincuente a veces. Porque hay letreros que prohíben en todas partes ingresar y al final uno siente que tiene del lado suyo, no está en la ley hoy día, ojalá se está discutiendo eso, pero con derecho constitucional a poder acceder a esos lugares. Pero eso, gracias por la invitación. Gracias, Pablo, a ti por aceptar nuevamente esta conversación, ¿no? También parece eterna. Y en ese contexto, bueno, la situación que hoy día gatilla, ¿no? Es lo ocurrido en el Pochoco. Quería compartirles un poquito pantalla para que viéramos efectivamente, ¿no? Aquí revisando algunas fotos.
Paulo, David, ¿tienen alguna experiencia de haber visitado el cerro? Creo que Paulo más la persona que podría empezar contándonos por el Pochoco. Así que adelante, Paulo, yo te sigo. Sí, no sé qué tanto más queda ahí, pero es uno de los cerros de iniciación, como decía David. De hecho, está en la lista de las 4P, que le llaman en montañismo. Cuando uno hace un curso de iniciación de montañismo, se habla entre todos, el profesor, el instructor, se habla de las 4P, que es como la trayectoria natural, normal, que hace un montañista cuando se está iniciando. Entonces está el Pochoco, que sería el primero, o sea, ni más ni menos que el primero en la lista, el Provincia, el Pintor y después el Plomo. Esa es como la trayectoria normal. Entonces el Pochoco es como ejemplo de que se trata de un cerro bastante conocido, está muy a la mano, como decía Cristian. Estamos en una cuenca que tiene cerca de 7 millones de habitantes, por lo tanto, entre las alternativas que existen, esta es la que está a mano. Yo he ido muchas veces, pero eso fue como hace 20 años atrás. Yo diría que los montañistas buscamos muchas veces también rutas o cerros nuevos y dentro de esas cosas también para no toparse con tanta gente. Y hoy día el Pochoco, por diversos motivos, que yo incluiría entre ellos la falta de accesos a otros lugares cerca de Santiago, y por otro lado también un poquito de falta de creatividad y de innovación de parte de los que van a estos lugares, porque igual siendo que somos 7 millones de habitantes, igual la cuenca tiene muchas alternativas de paseo. David nos puede contar mucho de eso, que ha aportado harto en Andes Handbook muchas de esas rutas. Y nada, por esa falta porque información ya no es una excusa, porque la información vuela estos días. Hace 20 años atrás sí la creo, pero hoy día la información no es una buena excusa. Yo creo que falta un poco de creatividad y falta también que se habiliten lugares con mejores accesos para que la gente deje de ir a estos lugares. Hoy día es impresionante y el tiempo que estuvimos mirando esto con Andes Handbook, la afluencia es gigantesca. ¿Por qué? Porque es un cerro a la mano, con acceso, hoy día no, pero con acceso expedito. Es un desnivel similar de Manquehue y tal vez un poco más. Desde ahí, desde ese punto, se tiene una muy buena vista en poco tiempo, dentro de una hora, algunos se demoran un poco más, 1 hora y media, uno llega a un punto donde ve todo Santiago y si uno gira, ve toda la cordillera central cercana a Santiago, detrás de Santiago, y además uno puede continuar por el lomo de esta cadena de cerros y conectarse con valles que están más adentro, como el San Francisco, que es uno de los valles que siguen después de estas corridas de distintos valles chiquititos. Y sí, en la época que alguna vez lo subí, uno se encontraba incluso con algunos personajes famosos, como alguna vez me crucé con Mauricio Purto, por ejemplo. También alguna vez me crucé con un escalador que tuve que conocer de Cristian, que es Andrés Cejes. O sea, tiene una larga tradición incluso dentro de los montañistas, en la historia que cada uno ha ido acumulando. Pero hoy día yo diría que los montañistas van menos para allá porque la afluencia es enorme y está bien que sea así, pero yo me pregunto si no será tiempo para que tal vez la municipalidad cuide un poco la carga que hay sobre el cerro. Y nada, es un cerro que hoy día es tanta la afluencia que está muy erosionado. Entonces, incluso muchos de ustedes pueden conocer el Manquehue, incluso es más erosionado, está más polvoriento y es más difícil bajar que el Manquehue. Eso, para no alargarme más, estoy hablando demasiado, pero era como partir. A mí me gustaría agregar que hoy día el Pochoco está más que antes asociado a la ciudad
y como decía Pablo, quizás los montañistas hoy día van a otros lugares, pero es visitado por grupos nuevos, que hace quizás 20, 15 años no visitaban la precordillera de los Andes, tanto como entrenamiento o porque se pusieron de moda. Entonces, hoy día el perfil de público que visita estos cerros aledaños a la ciudad es bien diverso. Y eso tiene, claro, el impacto positivo de que en el fondo este público que hace 20 años no visitaba y no tenía conocimiento de la montaña, hoy día lo hace, pero que también conlleva, que señalaba Paulo, impactos no solamente ambientales, sino también sociales con las personas que históricamente han vivido a los pies de estas montañas. Entonces se generan nuevos desafíos. Entonces quizás, claro, hoy día no es tan montañista el cerro, pero sí está abierto, es como una plaza, por así decirlo, está inmersa en la ciudad, pero son quizás una plaza periurbana integrada completamente a Santiago. Ha ido mutando también este cerro. Es interesante lo que decían, por ahí aparecían dos temas que me llaman la atención, ¿no? Uno es como el desarrollo de la actividad de montañismo se da a través de la exploración también, o sea, la necesidad de abrir nuevos espacios, de buscar nuevos lugares, se da a través de la exploración. Y para eso, ¿no? es necesario tener el tema del acceso, el libre tránsito de alguna manera, como un conflicto solucionado, ¿no? Dejar atrás ese paso. Y lo otro es esta situación, ¿no? de cambio desde una actividad quizás, bueno, no sé si fue en algún momento tan técnico, pero sí ha ido cambiando la visitación producto de que van cambiando también la comunidad, la cantidad de gente que lo va visitando, y hoy día se transforma en algo más vinculado a la recreación, y por lo tanto hay una amplia gama de personas que están visitando este lugar. En una ciudad también que, digamos, tiene índices de áreas verdes muy por debajo de las recomendadas, ¿no? Entonces, eso como highlights, ¿no? Eh, Ahora lo que me gustaría, bueno, que conversáramos, ¿no? Es esta situación que es la que se da finalmente con el cierre propiamente tal del acceso al Pochoco. Entiendo de que hay varios accesos, pero hay uno que es el más transitado, que es el que se habría cerrado. ¿Es así, David, Paula? Perdón, sí, yo entiendo, este es el principal acceso, hay otro acceso por Camino Farellones, pero, y uno también podría llegar por la cadena, los lomos de la cadena de cerros que viene desde el Valle de San Francisco haciéndolo al revés, a esta cumbre. Eso no tiene mucho sentido, pero desde Farellones uno puede subirlo. Y no sé, David, si tú conoces otro más, pero esta es la principal vía de acceso más expedita por lejos que tiene este cerro, que junto con el Manquehue son los principales cerros como para hacer este tipo de actividad. No, de acuerdo, esa es la principal camino de acceso, el más expedito para llegar también más rápido a la cumbre, también en un contexto donde el tiempo disponible para hacer este tipo de actividades es acotado. Entonces, por eso también la importancia de este acceso principal, la gente va porque es más corto llegar a este lugar que otras rutas que quizás requieren más tiempo, que hoy día es escaso en las personas que sobre todo viven en la capital. Bueno, este es un post de Mauricio Purto, ¿no? Lo que nos dice también el revuelo que ha ido cobrando este tema, que fue levantado en su momento por Matt Maynard, ¿no? Y que fue cubierto después por medios como La Era Sur, a través de sus redes sociales, también como el desconcierto, ¿no? Que ya sacaron una nota un poquito más profunda, ¿no? En donde le dan vuelta al tema de la propiedad del cerro y la visión tanto de la municipalidad.
como del propietario. Ahora, lo que a mí me llama la atención es esto, ¿no? Es esta declaración de parte del Consejo Municipal de Lo Barnechea. Los invito un poquito para que después abramos un poco la conversación respecto a esta declaración. Hace pocos días atrás se generó una grave polémica en redes sociales porque este acceso al Cerro Pochoco se encontraba cerrado. No podemos depender de la buena voluntad de los privados para que tantas personas accedan o no a un lugar de tanto interés como es el Cerro Pochoco, por ejemplo. Por eso necesitamos ponerle el acelerador a los proyectos de ley Juan Pablo Mor o de ley de libre acceso a las montañas, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que hoy día descansa en la Comisión de Vivienda del Senado. Debemos regular esto y legislarlo de manera consciente y responsable. Por último, señalar que la municipalidad no tiene la culpa de que este lugar haya estado cerrado, sino que más bien intervino para que este lugar fuera abierto nuevamente por el propietario. Y eso mismo se reproduce en todas partes de nuestra comuna de Lo Barnechea. Hay ciertos temas, ¿no? Hay por un lado un par de declaraciones respecto de la culpabilidad o no de la municipalidad, el rol que cumple. Por otro lado, de que supuestamente a través de el proyecto de ley de acceso a las montañas, esta situación se podría solucionar. ¿Algo más que destaquen de esta declaración antes de que nos invite a ver el proyecto propiamente tal? Bueno, Cristian, yo conozco bien en detalle el proyecto y tanto las indicaciones que formuló el Ejecutivo en septiembre del año pasado. Y yo te puedo decir con total seguridad que el proyecto de ley de acceso a las montañas no da solución a lo que plantea el señor concejal. Así de simple. El proyecto de ley no toca la propiedad privada de las montañas. El proyecto de ley tampoco toca gran parte de la propiedad fiscal que está en montaña. Así que yo no sé qué tipo de asesoría jurídica está recibiendo el señor concejal, pero claramente no es la mejor. Y de hecho, la segunda cuestión que a mí me da mucha atención es que este caballero diga que el privado no tiene derecho, no tiene la carga de asumir cierta responsabilidad. O sea, ¿en qué mundo está viviendo? Si acá existe función social de la propiedad es un derecho legal que nace limitado de muchas formas. Entonces, claramente como que hay un mal entendimiento de lo que es el derecho de propiedad. Y por otra parte, no hay una clara conciencia de las cargas, de los gravámenes que puede significar. Entonces, no sé, yo creo que ustedes como me da un poco de rabia, como el oportunismo que exige esta persona. No sé cómo lo ven ustedes. A mí me llama la atención en ese sentido, ¿no? Como esta iniciativa que hay de presionar la aprobación del proyecto. En una situación donde efectivamente no da solución a todos los problemas de acceso. Y salir como promocionando el proyecto como solución del acceso a las montañas en todo Chile, me parece que también resulta irresponsable porque genera una falsa expectativa, sobre todo en una comunidad sensible a este tipo de aprobación de proyectos. David, tu visión quizás como abogado. Sí, yo me tomo de tus palabras finales porque creo que es... A ver, yo soy un poco reacio a todas estas, a normar este tipo de cosas, porque genera efectivamente lo que tú lo señalabas, expectativas en las comunidades que no van a que no van a permitir un acceso a los cerros o los lugares donde ellos van periódicamente o quisieran ir. Entonces se genera una esperanza en una norma que después también se tiene que hacer carne de alguna forma. Y tomo el símil de las playas, todo lo que ha costado en el fondo generar ese acceso a las playas. Imagínense a las montañas fiscales va a ser quizá un poco más o más complejo. Yo creo que sí, y también comparto con Max que al final de cierta manera veo estos intentos con cierto oportunismo.
con un rédito político, sobre todo en un contexto donde es importante para ganar votos para una futura elección, pero que a la hora de solucionar problemas de fondo no son tan efectivos. Yo la verdad no creo que lo mejor que podría pasar es que ese proyecto no salga. Una cuestión bastante personal, pero por eso, porque en el fondo se generan expectativas que no se van a cumplir en la práctica. Realmente uno siempre se va a encontrar con un caballero o alguien en un portón, y uno le va a decir, hoy está la ley que salió no sé cuánto, y no vaya a pasar y no vaya a pasar. Entonces, como que tengo poca esperanza de que estas son las soluciones que hay que esperar para generar y abrir estos territorios a la comunidad. Yo me sumo, David, a que hay un tema para los que operamos un poco en el mundo de las leyes, y es que el Estado es lento. Entonces, primero, uno tiene que esperar todo el trámite toda la tramitación de ley, su publicación, y luego la misma ley remite a un reglamento. Y por lo menos en caso de ciertas leyes tienen reglamentos que todavía no se dictan. Entonces, digamos, como que no solamente como hay una falsa alimentación de expectativas, sino que también hay un intento solapado por olvidar que lo que está haciendo el proyecto es solamente burocratizar más una cuestión que de por sí como que ya tiene suficientes trabas. Entonces, a mi gusto, el proyecto de ley lo único que hace es reiterar herramientas que ya dispone el Estado, el Ministerio de Bienes Nacionales, para hacer cosas. Conforme a lo que indicó el ministro Isamit, parte de la razón de presentación del proyecto era porque los procedimientos internos del Ministerio de Bienes Nacionales eran muy lentos para hacer proyectos. Así que presentan esto. Entonces, yo no sé si la intención del ministro del momento era simplemente decir, bueno, sabéis que deberíamos mejorar estos procedimientos internos y dar concesiones o lo que sea más fácilmente, o mejor nos hacemos los hueones y hacemos un proyecto de ley para vida para el mono. No sé, esa es como mi visión después de años viendo esta cuestión. Paulo, ¿algún comentario? Ya nos juntamos a conversar largo y tendido en su momento. Sí, seguramente, o sea, ustedes, todos los que estamos acá conocemos más o menos nuestras posiciones, y yo no voy a repetir todos los puntos que encontré que es deficiente en la última versión que yo conocí, porque esto ha ido cambiando en el tiempo. Para mí, desde el principio de los tiempos, esta es una propuesta de ley que no es eficaz. O sea, yo concuerdo en lo esencial con lo que dicen Max y David. No resuelve los grandes temas. Tiene mucho ruido en torno a su promulgación porque suena bonito, pero la verdad es que no es efectiva en cambiar los problemas reales que se tienen. Tiene esta definición de montañas que es muy acotado. Los terrenos fiscales también acotan una vez más también lo que puede verse como afectado por esta ley. Y nada, yo he sido un detractor, ustedes saben, desde el primer minuto. Para mí, de hecho, el ejercicio que se está teniendo ahora en la Convención Constitucional, ese lo valoro más. Encuentro que desde ahí que lo he dicho varias veces, pero perdón que me repito, pero que desde una declaración de principio, de definición de los bienes que se quieren proteger, desde ahí tienen que emanar las leyes después, los reglamentos, las normas, y como lo que estaba mencionando recién Max, estos reglamentos que se derivan de las distintas leyes. Así que nada, ojalá esa ley no salga también. Yo doy y solamente un comentario al margen. Nosotros somos montañistas y Max escalador y hace randonella aquí, pero este tipo de problema algo de esto mencionó David, este tipo de problema también hay que abordarlo. A mí me gusta abordarlo desde el punto de vista de la ciudadanía. El caso del Pochoco es el mejor ejemplo. O sea, hay gente que va al Pochoco. Yo creo que el Manquehue es mejor para eso, pero va a simplemente recrearse y no sube el cerro. O sea,
va con la familia, camina un rato y eso no puede ser mejor para una ciudad como esta. O sea, a mí me gusta siempre tomar estos temas y no solo discutirlos desde el punto de vista de nosotros los montañistas, sino que también como ciudadanía. Y por eso me parece que el ejercicio me parece mucho más interesante empezar a conversar sobre lo que está ocurriendo, se está articulando en la convención, que esta ley que viene pateándose y con mucho ruido, pero que al final no aborda los temas esenciales. Perdón, ahora sí, quizás ha servido el proyecto y todos los bombos y platillos con los que ha estado acompañado y nombres pomposos para poner el tema, ¿no? Para que se genere este tipo de discusión. Salir también, bueno, eso quizás se lo debemos mucho más a la pandemia o se lo podemos agradecer mucho más a las cuarentenas extendidas y a lo limitante que ha sido el último tiempo poder moverse con libertad, en donde este tipo de ejercicio, ¿no?, de transitar por el territorio nacional, creo que ha cobrado un valor diferente. Pero me sumo a lo de Paulo, con el afán también de pasar a revisar entonces qué es lo que se ha avanzado, cómo ha avanzado la convención respecto del tema. Entonces acá tengo el borrador o el artículo número 19, ¿no?, de acceso responsable a la naturaleza. ¿Qué opinan de la redacción? Pasó por muchas instancias, hubo propuestas que emanaron desde la ciudadanía, yo recuerdo por lo menos 4, en donde Acceso Panam también elaboró la suya. Ninguno de esas propuestas alcanzó las 15.000 como firmas de apoyo. Sin embargo, había mucho del tema también en otras propuestas, ¿no?, que no estaban directamente vinculadas con el derecho de acceso a la naturaleza o con el acceso a las montañas, porque muchas propuestas de las que pude revisar estaban enfocadas solamente al acceso a las montañas y se especializaban o se enfocaban específicamente en eso. ¿Qué opinan de cómo quedó, ¿no? Porque esto ya está dentro del borrador, esto debería ser parte de, no debería tener muchas modificaciones a no ser de que la comisión, la última comisión que trabaja, que es la que equilibra, ¿no?, todos los artículos que están dentro del borrador, ¿no?, quizás no debería tener mucha modificación. ¿Algún comentario respecto a esto? ¿Paulo? ¿David? Dale, Sí, Paulo. yo voy a decir una cosa súper obvia, pero hoy día con esta propuesta, la Constitución, las montañas tienen un estatus. Y además, o sea, si pensamos en la montaña, pero además sumamos que están definidos dentro de esos bienes naturales comunes, los glaciares. Entonces estamos hablando de 2 entes que no estaban incorporados antes y son reconocidos como bienes naturales comunes, y el estatus, por lo tanto, pasa a ser otro estatus para la montaña. El tema de la montaña está en la Constitución. O sea, eso es lo primero que hay que reconocer de este ejercicio. Yo no soy experto y seguramente Max y David pueden comentar más eso. Hay ciertos tecnicismos ahí legales, la definición de lo que son bienes comunes o no. Yo solamente mencionaría con mi poca... mencionaría que... Porque hay unos tecnicismos que estoy seguro que ustedes van a mencionar, destacar, pero yo me pregunto si no existe también alguna definición de la montaña como algo patrimonio cultural y natural de Chile, y que se declare eso, que se haga un reconocimiento de eso, porque eso le da fuerza a algo que es clave en todo lo que estamos conversando y los bienes que uno quiere proteger, que es la cultura y la educación en torno a la montaña y el cuidado de los entornos de montaña que vamos a visitar. Si viene, y no sé el nombre, estuve tratando de investigar qué nombre puede tener un bien como este, y lo único que se me ocurre es como un bien patrimonial, natural y cultural,
obviamente elevaría un poco el estatus porque el currículum de educación física, de historia tal vez, desde la Constitución, le pondría un poco más de énfasis a este tipo de actividades porque siendo un país de montaña, también sería hermoso porque también así fueron también los pueblos, no todos, pero muchos de los pueblos originarios de Chile, volver a ser un país también de montañistas, y no necesariamente, no quiere decir que todos subiendo cumbres, se refiere a tener una cercanía, a no tener miedo a recorrer los valles y a apreciar y valorar ese patrimonio. No sé cómo se llama eso, pero a mí me gustaría rescatar eso, porque ahora como está articulado todo esto, no se menciona, no hay ninguna mención de esta parte que va de la mano de todo lo que uno quiere proteger como bien, de este tipo de bienes. Pero me parece que lo que hay es bueno, y Max, lo hemos conversado con Max, eh, por ejemplo, en el tema de acceso, está al principio, es muy sucinto, y remite a la ley que después definirá los reglamentos, los deberes y los derechos, pero que no entra en el detalle en la Constitución. O sea, simplemente tenemos todo el derecho de acceder a la naturaleza. Me gustaría redactarlo de otra forma, pero me parece que ese principio está ahí presente. Eso por ahora, para comenzar. Yo comparto en que es un avance de las cosas, le han pegado duro a la convención, pero creo que al menos esto es una de las cosas que yo encuentro muy positiva que se ha plasmado, sobre todo porque a diferencia del proyecto de ley que discutimos hace unos minutos, abre la cancha hacia la naturaleza, hacia un mundo un poco más complejo y comunidades más diversas que solamente las personas que suben cerros. Entonces creo que ese es un avance sumamente importante para nuestro país. En su momento fue innovadora, creo yo, la Constitución del 80 en plasmar, obviamente asociada a la contaminación, el derecho ambiental. Hoy día lo complejiza y lo moderniza un poco más a través de estos accesos. Tampoco me quiero como profundizar en el aspecto más técnico y la redacción y esas cosas, porque creo que el gran punto positivo es plasmar esta relación no solamente deportiva o recreativa, sino más compleja del ser humano con la naturaleza. Yo quizás no me gusta ejemplificar tanto, creo que esa redacción quizás puede dejar elementos de la geografía que quizás en 10 o 15 años más sean muy importantes para comunidades que hoy día no están suficientemente desarrolladas. Pero al menos es un buen punto de partida, creo yo. O sea, creo que es muy, muy positivo este acceso a la naturaleza. Me gusta que sea la naturaleza y no a la montaña, no a la playa, sino que a este ente más complejo. Así que no sé qué opina Max. Max. Gracias por el pase, David. Gracias, Cristian. Mira, yo la verdad no tengo mucho más que agregar. Lo que sí creo que es una innovación importante es que exista una cierta superación y no quiero entrar en detalle en esto porque no es algo que le va a interesar a mucha gente, que esta superación del concepto de bien nacional de uso público y el traslado de las montañas a lo que son bienes comunes, que es una categoría de bienes que no tiene una muy gran aplicación dentro de lo que son las leyes chilenas. Y eso es muy interesante porque son desarrollos que han venido desarrollándose en Europa en los últimos 15 años, donde ya, no sé, alta montaña y glaciares son parte de lo que se propone corresponde a una nueva categoría de bienes. Una nueva categoría de bienes cuya como, digamos, punto principal es su carácter de no apropiable, es decir, que tú no puedes tener derechos sobre ellos, como ni tú, ni yo, ni la empresa, ni el Estado. Y el Estado solamente se limita como a su, no sé que no es administración, porque para eso tiene sus propios bienes, sino que más bien como una supervigilancia y tutela. Y eso es muy interesante. Ahora, lo concuerdo también con David y con Paulo, que yo creo que la redacción, si bien
es objeto de mejoras. Yo rescato su carácter minimalista, un carácter minimalista que comparte la definición que posee este derecho en otras jurisdicciones como en Suecia. Ahora, lo que sí pasa en Suecia y no pasa acá es que el derecho de acceso a la naturaleza se reconoce dentro del estatuto de propiedad. Y yo creo que eso corresponde simplemente a distintas tradiciones y nociones jurídicas que simplemente no son replicables en nuestra tradición. Pero eso es otra discusión, materia de otro debate. Ahora, haciendo más bien una especie como de link, lo que sí creo que es importante destacar que al tener la Constitución este nuevo derecho, yo voy a remitirme y robarme lo que señaló Pablo respecto al principio democrático. Yo creo que efectivamente plasmarlo de esta manera y con, digamos, esta redacción, y que probablemente va a ser objeto de tutela judicial en caso de conflicto, significa que se refuerza completamente el principio democrático, donde hay ciertos espacios comunes donde somos todos iguales. Y eso no tan solo desde una perspectiva de socialización es muy importante, sino también refuerza de cierta manera el carácter como, y el simplemente tener espacios de encuentro. Y eso es súper importante en la sociedad democrática. Ahora, como último punto, y no, no he estado siguiendo muy al tanto lo que está sucediendo en las otras comisiones de la convención, pero es muy importante tener en claro que lo más probable es que este derecho se va a ver conectado con otros, bueno, derecho a la salud, derecho a la integridad física. Yo no sé en qué está el derecho al deporte el día de hoy, si es que pasó o no pasó de su informe de comisión. Yo sé que el derecho a recreación quedó fuera, pero el estar estos otros derechos se produce como una especie de, no sé, como de núcleo que va a ser interesante para el posterior desarrollo de esto. Así que yo por lo menos veo esto de manera muy positiva. Y con eso termino la lata sobre esto. Cristian, ¿puedo contar algo que, que pasó colado hace como un mes, porque estamos en otro temas constitucionales en Chile, pero hace un poco más de un mes salió una reforma al Código de Aguas, donde de forma explícita se reconoce las aguas en todos sus estados como bien nacional de uso público. Antes era implícito la referencia a los glaciares como un bien nacional de uso público, y hoy día ese reconocimiento está en el código de Aguas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida de que la comunidad de montaña, escaladores, ocupen estas herramientas y trate de ir más allá, de no solamente como de quedarnos en alegar que nos cerraron, por ejemplo, el acceso, y ocupe las herramientas actuales para poder acceder a la montaña, o las que van a venir en el futuro. Si no lo hacemos, podemos tener las mejores leyes, pero si no estamos dispuestos a hacer esa pelea en tribunales, tocándole las puertas a las autoridades, a conversar con los privados, la verdad es que no va, estos esfuerzos no van a servir de mucho. Entonces quería como plasmar como que hoy día el reconocimiento de los glaciares de forma explícita en la ley como bien nacional de uso público ya está. Eh, entonces, y hay hoy día herramientas para poder acceder, malas, buenas, como sea, pero que existen para poder canalizar en acciones concretas estos accesos o estos derechos que quizás vamos a tener. Pero en la medida que nosotros, como comunidad, no estemos dispuestos a pelear, y quizás estas pegas menos, no tan sensuales como ir a un tribunal, por ejemplo, la verdad es que no tiene ningún sentido. Claro, finalmente queda como letra muerta, ¿no? Sí, a mí me gusta el hecho de que se reconoce el derecho, ¿no? Explícitamente hay un reconocimiento de un nuevo derecho que no estaba mencionado en la Constitución actual, ¿no? En la Constitución del 80. Ese desde mi punto es un avance. Y por otro lado, el tema del segundo párrafo, ¿no? De que es el caso a caso quizás, en donde la ley va a tener que ir regulando y viendo la situación, me hace pensar de que en el fondo está partiendo todo esto.
¿no? Toda esta discusión en el fondo es sentar un marco donde se establece este derecho y vamos a ir en tribunales específicamente a ver cómo se soluciona el acceso. En ese sentido creo que van a tener más pega ustedes, colegas o amigos abogados, ¿no? En ese sentido hago... como acuso el recibo de ese llamado no sé si a judicializar los conflictos, pero sí a ocupar las herramientas que se están creando y que se están desarrollando para poder avanzar hacia el acceso. O a veces solamente es quizás la organización. Bueno, Paulo, también tú, yo sé que están vinculados a la economía. Elinor Ostrom hablaba mucho de los bienes comunes, pero ella levantaba la voz con los free riders, que son estas personas que a veces se separan de los acuerdos que la comunidad, los que son los clubes, las asociaciones, la ONG pueden hacer con privados, con el Estado, en la medida de que, y en nuestras actividades hay muchos free riders, no estén dispuestos a cumplir los acuerdos que tengamos para poder acceder, la verdad que también vamos a tener problemas. Y yo creo que es sumamente importante que nosotros, como miembros de las comunidades, tratemos de respetar los acuerdos que tenemos con dueños, con personas que quizás son aledaños a los accesos o a una montaña, porque si no se van a joder a toda la comunidad. Entonces hay un aprendizaje que tenemos que hacer, hay responsabilidades que tenemos que asumir. Acá, tanto la ley que no queremos que salga en el Congreso y también en la Convención, hablan de un acceso responsable, hablan de un acceso, no un acceso como libertad absoluta para poder hacer lo que uno quiere. Entonces esa conciencia como comunidad la tenemos que tener. Entonces también hay una responsabilidad de nosotros de cumplir las normas aun cuando no nos guste, de poder acceder por los lugares que correspondan, que sea aeronario, en lugares que quizá hay que pagar una entrada, que sea justa, hacerlo, cosas por el estilo, en pos de un beneficio común. Sí, nos sucede por acá en lo que estamos desarrollando, por ejemplo, con el Parque Nacional Cerro Castillo, en donde incluso un área protegida, nuestra comunidad muchas veces no cumple con los protocolos que se han ido estableciendo y se han ido desarrollando para poder facilitar el acceso. Entonces, también destaco ese punto. Bueno, ha sido, no quiero quitarles más tiempo, yo siento que esto ya, desde mi punto de vista al menos, con la discusión del establecimiento de un nuevo derecho, se cierra el círculo y estamos todos como con las apuestas a que esto funcione y sea un paso hacia adelante, ¿no? ¿Algún comentario como al cierre? Algo que haya quedado ahí en el tintero. Si me dais el pase, yo creo que colgándome de nuevo de lo que decía David, hay un tema de los freeriders, porque hay que reconocer, yo por lo menos sé la postura que la propiedad privada cede ante un interés público en la mayoría de los casos. Ahora bien, hay que reconocer también que el acceso a las montañas, especialmente en casos como el Pochoco, donde un acceso indiscriminado a personas puede ocasionar daños irreparables al sistema, al sistema natural. Entonces, algo ponte tú que a mí me llama la atención del proyecto que hay hoy en día, y espero que sea corregido, y espero que sea algo que sea considerado, es que el propietario igual tiene que tener cierto poder para decir cuánto y cuánto no hacer, y al mismo tiempo tiene que tener el derecho de poder, digamos, reparar cosas. Hay un gran desarrollo en lo que es el derecho escandinavo de lo que son remedios, literalmente cuestiones para remediar situaciones que te puede ocasionar el mal uso del derecho a acceso a la naturaleza. Y hago hincapié en esto porque hay que tener claro que en ciertas ocasiones, yo creo que el Pochoco es una de ellas, y también todos los cerros que están acá en la Sierra Ramón, el acceso a la naturaleza
lamentablemente no es la herramienta adecuada, simplemente porque hay que tener inversiones en infraestructura, hay que contar con probablemente con un sistema personal, con seguridad, y ahí creo que más bien corresponde irse y utilizar otros sistemas de gestión de naturaleza, sin perjuicio del derecho de la naturaleza. Siempre tiene que ser como un remanente y un derecho como que tú puedas como ciudadano oponer. Solo que hay ciertos casos donde por lo menos lo que he podido investigar y la convicción a la que he podido llegar es que veces donde resulta insuficiente. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque siempre hay que tener en cuenta equilibrios. Y con eso cierro mi última presentación. Oye, tremenda conversación. De nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que les voy a tener que cobrar de repente cuando ya se apruebe o se rechace la Constitución y veamos qué pasa, ¿no? En qué situación quedamos, en todo lo que está avanzando también el propio proyecto de ley. Nosotros queremos hacer llegar unas indicaciones que feliz se las hago llegar a ustedes para que recibir sus comentarios y empezar a unar fuerzas con respecto a eso, ¿no? Eso por hoy. David, Max, Paulo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, conversar un poquito más respecto de los avances que hemos tenido respecto del tema de acceso a las montañas en nuestro país. Dejarlos invitados a lo que se pueda venir más adelante con respecto al ciclo de charlas. Se están pasando muchas cosas, así que seguimos profundizando y dando pie a esta conversación, ¿no? que creo nos hace bien como sociedad. Yo ahora voy a sacar a mis cachorras a la naturaleza, a también meterme un rato porque ya me están reclamando. Así que nada, los dejo. Muchas gracias. A ustedes en la casa también, cuídense y salgan a la naturaleza con responsabilidad. Hasta la siguiente. Gracias, Cristian. Chao, David. Chao, Max. Estamos hablando. Todos.